Ella se casó con un millonario árabe y al día siguiente sucedió lo inesperado. No vas a creer el desenlace. Isabela siempre había sido una mujer de sueños grandes. Con 28 años, vivía en Cartagena, una ciudad vibrante que, aunque hermosa, ya no le ofrecía el desafío que anhelaba. Sentía una mezcla de admiración y añoranza al ver turistas caminando por las calles empedradas, imaginando las vidas que llevaban fuera de Colombia, explorando países exóticos, conociendo culturas diferentes. Desde pequeña, había soñado con viajar, pero sus circunstancias siempre la ataron a su realidad. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que su destino estaba en algún lugar más allá del mar Caribe. Su oportunidad llegó inesperadamente cuando fue invitada a organizar una conferencia de negocios en Bogotá, un evento internacional donde se reunirían figuras influyentes de todo el mundo. Fue allí, entre luces brillantes y discursos formales, donde conoció a Omar al-Mansur, un joven magnate árabe. Todo en él era intrigante, su presencia poderosa, su elegancia y una mirada profunda que parecía ocultar muchos secretos. Omar no era el típico empresario, había un aire de misterio a su alrededor, y desde el primer momento en que sus ojos se cruzaron, Isabela sintió una atracción que no pudo explicar. Durante la recepción del evento, Omar se acercó a ella con una sonrisa suave. «Parece que esta noche es más interesante de lo que esperaba», dijo, con un acento extranjero que envolvía cada palabra de una forma encantadora. Isabela, algo sorprendida por la atención, le respondió: «Cartagena tiene encanto, pero Bogotá puede sorprender a cualquiera». «Quizás no sea la ciudad la que me sorprende», replicó Omar, sin apartar su mirada de la suya. A medida que la noche avanzaba, la conversación entre ellos fluyó con naturalidad. Omar le hablaba de sus viajes, de sus proyectos, de una vida llena de lujo y aventura. Isabela escuchaba fascinada, sintiendo que él le ofrecía una ventana hacia el mundo que siempre había querido conocer. «Deberías ver Dubái algún día», le dijo él, con una sonrisa. «Es una ciudad que cambia la vida de cualquiera que la visite». Y en ese momento, Isabela comenzó a pensar que, quizás, su vida estaba a punto de cambiar también. La conexión entre Isabela y Omar creció con la misma intensidad con la que sus miradas se cruzaron aquella primera noche. Lo que comenzó como una atracción superficial pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Omar era un hombre que siempre parecía estar en movimiento, viajando de un lugar a otro, rodeado de lujo y poder, pero con Isabela encontró algo diferente. Cada vez que estaba con ella, el tiempo parecía detenerse. Durante los meses que siguieron a su encuentro en Bogotá, Isabela fue arrastrada a un torbellino de emociones. Omar la llevaba a cenas privadas en restaurantes exclusivos, paseos en su jet privado a destinos exóticos, y cada vez que estaban juntos, la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Era generoso, atento, y sobre todo, impredecible. A Isabela le fascinaba ese aire de misterio que lo envolvía, esa sensación de que siempre había algo más por descubrir. En una de esas noches, en un hotel de lujo en Buenos Aires, Omar le hizo una propuesta que ella jamás imaginó escuchar tan pronto. La cena había sido perfecta, con la vista de la ciudad iluminada a sus pies. Mientras brindaban con champagne, Omar tomó la mano de Isabela, mirándola con una seriedad que no había mostrado antes. «Isabela», dijo, con esa voz profunda que siempre la desarmaba, «quiero que pienses en algo. Yo no soy un hombre que se detiene mucho tiempo en un solo lugar, pero contigo, siento que encontré un hogar. Sé que esto puede parecer precipitado, pero cuando sabes lo que quieres, no tienes por qué esperar». Ella lo miró sin entender del todo a dónde iba, con el corazón acelerado. Omar continuó, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo negro. «Quiero que vengas conmigo, que dejemos todo atrás y comencemos una nueva vida juntos. Quiero que seas mi esposa, Isabela. Te prometo una vida que nunca imaginaste, lejos de todo lo que conoces, en un lugar donde el mundo será solo nuestro». Isabela, sorprendida, se quedó en silencio por unos instantes, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que Omar no era un hombre común. La vida con él sería una aventura constante, pero también significaba dejar atrás todo lo que ella había conocido. Cartagena, su familia, su trabajo.
Sin embargo, la promesa de un futuro lleno de pasión y descubrimiento, en un refugio rodeado de montañas, resultaba imposible de resistir. ¿Argentina?, preguntó finalmente, mientras una sonrisa nerviosa se dibujaba en su rostro. Omar asintió, con una luz en sus ojos que la hacía sentir segura. Un lugar donde nadie nos encontrará, donde podamos comenzar de nuevo. El corazón de Isabela latía con fuerza. En ese instante, comprendió que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Lo miró fijamente, buscando una señal de duda en su expresión, pero todo lo que vio fue determinación. Sí, susurró finalmente, me casaré contigo. La decisión estaba tomada. El matrimonio de Isabela y Omar fue celebrado en un lugar de ensueño. El Valle de Mendoza, con sus paisajes majestuosos y viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, se transformó en el escenario perfecto para lo que parecía ser una unión destinada a ser inolvidable. Los preparativos habían sido meticulosamente planeados por Omar, quien había insistido en que cada detalle fuera impecable, desde las flores blancas importadas hasta la música suave que llenaba el aire. El sol de la tarde caía suavemente sobre los invitados, que se acomodaban entre los elegantes asientos de madera blanca. Isabela, vestida con un deslumbrante vestido de seda que fluía con el viento, caminaba por el pasillo rodeada por la impresionante vista de las montañas. Su corazón latía con fuerza, pero no solo de emoción. Había algo dentro de ella que no lograba comprender del todo, una pequeña sombra de duda que la acompañaba en cada paso. Omar la esperaba al final del pasillo, impecablemente vestido, con una mirada firme y tranquila. Su presencia, como siempre, irradiaba seguridad y control, pero mientras se acercaba a él, Isabela no pudo evitar sentir que algo en esa perfección era demasiado irreal. Como si todo lo que la rodeaba estuviera coreografiado para parecer un sueño, pero con una tensión oculta debajo de la superficie. Durante la ceremonia, los votos de Omar fueron tan intensos como su personalidad. Tomó las manos de Isabela y, mirándola profundamente a los ojos, prometió una vida llena de aventuras, amor y seguridad. Juntos, no habrá nada que no podamos conquistar, dijo con esa voz que siempre lograba tranquilizarla. Sin embargo, mientras las palabras resonaban en sus oídos, una parte de ella no podía ignorar una pequeña inquietud, una sensación que no lograba definir pero que se aferraba a su pecho. ¿Por qué, si todo parecía tan perfecto, sentía esa incertidumbre? Cuando finalmente intercambiaron los anillos y Omar la besó bajo una lluvia de pétalos blancos, los aplausos de los invitados llenaron el aire. El paisaje, la ceremonia, la música suave, todo parecía salido de un cuento de hadas. Pero mientras caminaban juntos, convertidos ya en marido y mujer, Isabela notó que los ojos de algunas personas en la multitud no reflejaban la misma alegría. ¿Era su imaginación, o había algo más en esas miradas? Durante la recepción, mientras los invitados disfrutaban de los vinos finos de la región y las luces doradas decoraban la noche, Isabela intentó sacudirse esa sensación de malestar. Omar, siempre atento, no se separaba de ella, presentándola a sus amigos de negocios, algunos de los cuales eran personas poderosas que Isabela nunca había conocido. Sin embargo, algo en la forma en que hablaban de Omar le pareció diferente. Era como si lo respetaran, pero con una distancia fría, casi temerosa. ¿Estás bien?, preguntó Omar suavemente, inclinándose hacia ella durante una pausa en la conversación. Isabela forzó una sonrisa, negando con la cabeza. Sí, solo estoy un poco cansada. Ha sido un día largo. Pero no era solo cansancio lo que sentía. Mientras la música y las risas llenaban el aire, Isabela se dio cuenta de que la vida que estaba a punto de comenzar con Omar iba a ser muy diferente de lo que ella había imaginado. Era como si todo lo que la rodeaba estuviera envuelto en una capa de perfección superficial, pero con sombras escondidas justo debajo. Cada vez que alguien la felicitaba, cada brindis que se hacía en su honor, solo reforzaba esa incómoda sensación de que algo, en algún lugar, estaba fuera de lugar. Miró a Omar, que se movía con una gracia casi natural entre los invitados, manejando cada conversación con una confianza inquebrantable. ¿Qué secretos escondía ese hombre que parecía tenerlo todo bajo control?
Con ese pensamiento en su mente, Isabela comprendió que, aunque el día de su boda había sido perfecto a primera vista, el verdadero desafío apenas comenzaba. Las montañas que los rodeaban, silenciosas y majestuosas, parecían observar, como testigos mudos de algo que estaba por desmoronarse. La noche avanzaba, pero la inquietud en el corazón de Isabela solo crecía. Algo estaba a punto de cambiar, y ella lo sabía. La mañana siguiente a la boda, el sol apenas comenzaba a iluminar las montañas de Mendoza cuando Isabela se despertó en la enorme cama que ahora compartía con Omar. El cuarto estaba en silencio, excepto por el leve sonido de los pájaros fuera de la ventana. Al principio, sintió una tranquilidad inusual, como si el mundo aún estuviera bajo el hechizo del día anterior. Pero esa calma pronto se transformó en una sensación de inquietud cuando notó que Omar no estaba a su lado. Se levantó, se envolvió en una bata de seda y caminó por la casa, esperando encontrarlo en alguna parte. Omar llamó suavemente, pero no hubo respuesta. El silencio en la casa era casi ensordecedor. Bajó las escaleras, su corazón acelerándose poco a poco, y al llegar a la sala, encontró a uno de los guardias de seguridad de Omar, de pie junto a la puerta, con una expresión grave que hizo que el estómago de Isabela se hundiera. «Señora Isabela, necesitamos hablar», dijo con voz baja, pero firme. Ella sintió un nudo formarse en su garganta. «¿Qué sucede? ¿Dónde está Omar?», preguntó, su voz temblando levemente. El guardia intercambió una mirada rápida con otro hombre que había entrado en la casa detrás de él, ambos claramente incómodos. Finalmente, el primero habló, tomando aire profundamente antes de soltar la noticia que Isabela jamás esperaba escuchar. «Omar tuvo un accidente anoche. Iba de regreso de una reunión y hizo una pausa, como si buscar las palabras adecuadas fuera imposible. No sobrevivió». El mundo de Isabela se detuvo en ese instante. Las palabras del guardia parecían irreales, como si vinieran de otro lugar, de otra vida. ¿Un accidente? ¿Omar muerto? Su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en la mesa más cercana para no caer. «No. No puede ser», susurró, el shock aún dominando cada uno de sus sentidos. El guardia continuó, aunque su voz parecía distante para ella. Su coche perdió el control en una de las curvas de la carretera que desciende de la montaña. Creemos que estaba volviendo de una reunión de negocios. La policía está investigando, pero las condiciones eran peligrosas. Isabela apenas podía escuchar las palabras. Un torbellino de pensamientos invadía su mente. ¿Por qué Omar estaba en una reunión de negocios justo después de la boda? Nunca había mencionado nada sobre una reunión. Y aunque sabía que Omar manejaba negocios complicados, algo en esta situación le parecía incorrecto. Todo era demasiado repentino, demasiado incomprensible. Los siguientes minutos fueron borrosos. Los guardias intentaban explicarle más detalles sobre el accidente, pero Isabela estaba demasiado aturdida para comprender completamente. Un médico fue llamado para sedarla, y en el silencio de la casa, todo lo que podía escuchar era el eco de las palabras accidente y muerte, resonando en su cabeza. Horas después, cuando la sedación comenzó a perder efecto, Isabela se encontró sola en el inmenso salón, sintiendo el peso de la tragedia que acababa de golpear su vida. La boda que había sido celebrada apenas unas horas antes ahora se sentía como un recuerdo distante, casi irreal. Y la persona con la que había planeado pasar el resto de su vida había desaparecido de manera trágica y misteriosa. Pero algo dentro de ella, una voz débil pero insistente, le decía que había más en esta historia de lo que le estaban contando. ¿Por qué Omar había tenido que asistir a esa reunión justo después de su boda? Las preguntas se acumulaban en su mente. La vida que había imaginado con él había terminado antes de siquiera comenzar, y ahora, sola y llena de incertidumbre, Isabela sabía que su nueva realidad estaba teñida de sombras que necesitaba desvelar. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El funeral de Omar fue tan majestuoso como lo había sido su vida.
dignatarios, empresarios y familiares de diferentes partes del mundo llegaron a Mendoza para rendir homenaje al magnate árabe. Pero, detrás del velo de luto y respeto, Isabela sentía la fría mirada de desconfianza de algunos de los asistentes. Mientras las flores adornaban el cementerio, los susurros comenzaron a llenar el aire. Eran rumores, pero cargados de insinuaciones peligrosas. En los días siguientes a la muerte de Omar, la prensa internacional comenzó a especular sobre las circunstancias del accidente. Las autoridades locales habían declarado que el coche de Omar había derrapado en una curva peligrosa, pero algo en la explicación parecía incompleto. El informe policial no respondía a las preguntas que comenzaban a circular entre los círculos de negocios de Omar y en las redes sociales. Isabela, aún en shock por la tragedia, se enfrentaba a una creciente sensación de paranoia. Las conversaciones con los allegados de Omar se tornaban cada vez más incómodas. Un día, mientras tomaba un café en la casa que ahora parecía demasiado grande y vacía, escuchó a dos hombres en el vestíbulo hablando en voz baja. Dicen que Omar estaba a punto de cerrar un trato muy arriesgado, comentó uno de ellos, sin notar la presencia de Isabela. Sí, pero ¿quién se arriesgaría a matarlo?, replicó el otro, con un tono sombrío. Todo parece tan sospechoso. Las palabras flotaron en el aire, haciéndole eco en la mente de Isabela. ¿Asesinato? El solo pensamiento le revolvía el estómago. ¿Por qué alguien querría matar a Omar? Él había sido un hombre poderoso, sí, pero también era cauteloso. Siempre manejaba sus negocios con una precisión calculada, y si había enemigos, nunca había mencionado nada. Al menos, no a ella. Decidida a obtener respuestas, Isabela pidió ver el informe completo del accidente. Sin embargo, lo que encontró no alivió sus dudas. Había lagunas en la investigación. Las marcas de frenado en la carretera no coincidían con la versión oficial de la policía, y el estado del coche era sospechosamente diferente a lo que se esperaba de un simple accidente en carretera. Además, los detalles sobre la reunión de negocios que había llevado a Omar a salir en plena noche seguían siendo vagos y no aparecían en el informe oficial. Nadie parecía saber con quién se había reunido Omar esa noche, ni cuál era el propósito exacto del encuentro. Una tarde, mientras revisaba los documentos, uno de los empleados de seguridad de la casa, el mismo que le había dado la noticia de la muerte de Omar, se acercó a ella en privado. «Señora, hay algo que usted debe saber», dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharlo. La noche del accidente, Omar estaba nervioso. Eso no era común en él. Siempre mantenía la calma, pero ese día algo lo había alterado profundamente. Cuando salió para la reunión, me dijo que no se preocupara, que todo estaría bien, pero hizo una pausa, dudando si debía continuar. Creo que sabía que algo malo iba a suceder. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. El guardia la miró fijamente. No creo que lo que ocurrió fue un accidente, señora. Esas palabras resonaron en la mente de Isabela. ¿Asesinato? La idea de que alguien había orquestado la muerte de Omar le era insoportable, pero al mismo tiempo, muchas piezas comenzaban a encajar. Los rumores, las dudas sobre el accidente, la reunión misteriosa, todo apuntaba a que había más detrás de la muerte de su esposo. Ahora, rodeada de personas que ocultaban más de lo que decían, Isabela entendía que no podía confiar en nadie. Debía desenterrar la verdad por sí misma. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir lo que realmente había ocurrido esa noche? Las semanas que siguieron a la muerte de Omar fueron una prueba para Isabela en más de un sentido. Mientras intentaba asimilar la pérdida repentina de su esposo y las crecientes sospechas de que el accidente podía haber sido algo mucho más siniestro, la presión de la familia de Omar comenzó a hacerse insostenible. Los Al-Mansur nunca habían aceptado completamente la relación entre Omar e Isabela. Aunque él había insistido en que sus sentimientos por ella eran genuinos, su familia la veía como una intrusa. Isabela se sentía cada vez más aislada. La casa que una vez había sido un símbolo de su nueva vida ahora se había convertido en una prisión, un lugar donde las miradas de desdén y las conversaciones a puerta cerrada la asfixiaban.
El primer golpe directo llegó cuando Samira, la hermana mayor de Omar, la confrontó en una tarde lluviosa. Con una expresión fría y distante, la encontró en el salón principal, revisando algunos papeles. Isabela, dijo Samira, su tono tenso, creo que ya hemos sido lo suficientemente pacientes contigo. Es hora de que seas honesta con nosotros. Isabela levantó la vista, confundida por la dureza en la voz de Samira. ¿Honesta? ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo que algo oscuro se avecinaba. Samira cruzó los brazos, su postura rígida. Sabemos lo que has estado haciendo, lo que todos piensan pero nadie quiere decir. ¿Realmente crees que alguien aquí cree en tus intenciones? Llegaste a la vida de Omar de la nada, justo cuando él comenzaba a tomar decisiones extrañas. Y ahora, de repente, está muerto. Isabela sintió el golpe de esas palabras como un puñetazo en el estómago. La sangre subió a su rostro, pero su cuerpo se quedó congelado. ¿Estás insinuando que tengo algo que ver con su muerte?, preguntó con incredulidad. No estoy insinuando nada, Samira dio un paso adelante. Estoy diciendo que desde que llegaste, todo cambió para mal. Omar nunca había sido tan impulsivo. De repente, se casa contigo y, semanas después, está muerto. La coincidencia es demasiado grande, Isabela. Nadie entra en esta familia sin motivos. Isabela se levantó de la silla, tratando de mantener la compostura, pero el dolor y la ira empezaban a mezclarse en su interior. Yo amaba a Omar. No me casé con él por su dinero, ni por su poder. Nunca haría algo para lastimarlo. Él era mi esposo, replicó con la voz temblorosa. Samira la miró con desprecio. Eso es lo que tú dices, pero no todos aquí te creen. Y te aseguro que no vamos a permitir que te quedes con lo que es nuestro. El aire en la habitación se volvió más denso. Isabela sintió el cortisol correr por sus venas, una mezcla de adrenalina y miedo que la empujaba al borde del colapso. ¿Cómo podía defenderse de acusaciones tan crueles, tan injustas? Apenas podía procesar su propio duelo, y ahora la familia de Omar la estaba acusando de haber entrado en su vida con intenciones ocultas, de haber precipitado su muerte. En los días siguientes, las tensiones no hicieron más que aumentar. Cada reunión con los miembros de la familia Al-Mansur era un recordatorio de que, para ellos, ella no era más que una oportunista. Las insinuaciones se volvieron más directas, los comentarios más crueles. En una ocasión, durante una cena familiar en la que Isabela apenas había tenido el valor de participar, uno de los primos de Omar dejó caer una frase que la paralizó. Es curioso que justo después de la boda, Omar muriera en circunstancias tan sospechosas. Tal vez algunos amores cuestan más de lo que parecen. Isabela dejó caer el tenedor, incapaz de soportar más. Se levantó abruptamente de la mesa, sintiendo las miradas clavadas en su espalda mientras salía del comedor. No podía seguir así. Su vida, que alguna vez había sido un sueño, se había convertido en un infierno. Pero no iba a dejarse vencer. Sabía que había algo más detrás de la muerte de Omar, y no solo tendría que demostrar su inocencia, sino también descubrir la verdad, cueste lo que cueste. El día en que Karim Al-Mansur llegó a Mendoza, la atmósfera en la casa ya estaba cargada de tensión. Aunque más joven que Omar, Karim tenía una presencia igualmente imponente, pero con una frialdad que lo distinguía. No había asistido al funeral de su hermano, lo que había alimentado rumores sobre su relación distante con Omar. Sin embargo, ahora estaba allí, con una mirada que no dejaba lugar a dudas, había llegado para proteger los intereses de su familia. Cuando Isabela lo vio por primera vez, lo notó diferente a Omar. Mientras que su difunto esposo había sido cálido y seductor, Karim era frío, metódico y siempre mantenía una distancia emocional. Había algo en el que la inquietaba, y lo percibió desde el primer momento en que entró en la casa. Sus movimientos eran precisos, su lenguaje corporal tenso. Isabela, dijo, sin siquiera un saludo cordial, con los ojos entrecerrados. Necesitamos hablar. Ella sintió el nudo de ansiedad en su pecho apretarse, pero trató de mantener la compostura. Por supuesto, Karim. Estoy dispuesta a cooperar en lo que sea necesario, respondió con voz firme,
aunque por dentro no podía evitar sentirse a la defensiva. Karim la miró con desconfianza, como si cada palabra de Isabela escondiera algo más. No estoy aquí para charlas amables. Estoy aquí para asegurarme de que los negocios de mi hermano y el legado de nuestra familia no caigan en manos equivocadas. Isabela, dolida pero no sorprendida por el tono áspero, dio un paso hacia él. ¿Crees que yo? No sé qué pensar, la interrumpió, su mirada fija en ella. Omar siempre fue cuidadoso, nunca tomaba decisiones precipitadas y de repente se casa contigo y luego muere en un accidente. Es difícil no sospechar, ¿no crees? Isabela sintió el frío de las palabras de Karim como una daga. Sabía que la familia desconfiaba de ella, pero escuchar esas acusaciones directamente de Karim era más doloroso de lo que había imaginado. Sin embargo, notó algo más en sus palabras, una duda. Aunque Karim parecía convencido de que Isabela era una amenaza, había una grieta en su seguridad, una que ella estaba decidida a explorar. Yo no maté a Omar, dijo, con un tono firme. Lo amaba y quiero descubrir qué fue lo que realmente sucedió esa noche. Sé que hay algo más detrás de su muerte, algo que ni tú ni yo sabemos todavía. Karim la miró por unos segundos que parecieron eternos. A pesar de la distancia emocional que había mantenido desde su llegada, Isabela pudo ver una chispa de curiosidad en sus ojos. Tal vez no lo admitiera, pero él también tenía sus propias dudas sobre lo que había pasado. He revisado el informe del accidente, dijo finalmente Karim, bajando ligeramente el tono. Y no tiene sentido. Omar era un conductor excelente. Las condiciones de la carretera no eran las que describieron. Además, hay cosas sobre su negocio que no cuadran. Algo no está bien, y voy a averiguarlo. Isabela se sintió aliviada al escuchar que Karim compartía, al menos en parte, su desconfianza hacia la versión oficial. Pero también sabía que, a pesar de esa coincidencia, él aún la veía como una posible enemiga. No sería fácil ganarse su confianza. Si vas a investigar, dijo Isabela, buscando una manera de tenderle un puente, lo mejor sería que lo hiciéramos juntos. Omar tenía secretos. Yo también he encontrado cosas que no tienen explicación. Si compartimos lo que sabemos, quizá podamos llegar a la verdad. Karim la miró, esta vez sin la dureza inicial, aunque tampoco con total confianza. Sus ojos reflejaban la lucha interna que libraba, proteger los intereses de su familia o abrirse a la posibilidad de que Isabela realmente estuviera en busca de la verdad, igual que él. No estamos del mismo lado, Isabela, respondió con un suspiro, aunque sin tanta rigidez en su voz. Pero por ahora, tal vez podamos trabajar juntos. Ambos queremos respuestas. Pero si descubro que tienes algo que ver con esto, dejó la amenaza flotando en el aire, mientras se giraba para irse. Isabela lo observó alejarse, sabiendo que esa precaria alianza con Karim era, por el momento, su única oportunidad de llegar a la verdad. La pregunta era hasta dónde estarían dispuestos a llegar ambos para descubrir lo que realmente había sucedido con Omar. A medida que Isabela y Karim avanzaban en su investigación, la verdad comenzó a emerger lentamente, como una sombra que se extendía sobre todo lo que ella había creído sobre Omar. Al principio, los documentos que encontraron parecían transacciones financieras comunes, acuerdos comerciales que no levantaban sospechas. Sin embargo, fue Karim quien comenzó a notar discrepancias en los números, transferencias a cuentas que no estaban registradas en ningún lado oficial. Y nombres de socios que nunca habían sido mencionados por Omar en sus discusiones familiares. Un día, mientras revisaban uno de los despachos privados de Omar en la propiedad, Karim encontró una carpeta oculta en el fondo de una caja fuerte. Era vieja, los papeles dentro estaban ligeramente desgastados por el tiempo, pero lo que contenían era perturbador. Las primeras páginas detallaban acuerdos con empresas ficticias, creadas solo para desviar grandes sumas de dinero. A medida que Isabela repasaba los documentos, su respiración se volvió pesada. Esto no puede ser verdad, murmuró, con la voz temblorosa mientras sus manos apretaban los papeles. Omar nunca mencionó nada de esto. Karim la observaba en silencio. Aunque todavía no confiaba completamente en ella, podía ver que Isabela estaba tan sorprendida como él.
El rastro de dinero que seguían no solo apuntaba a un fraude masivo, sino a algo mucho más peligroso: acuerdos con figuras involucradas en actividades ilegales a gran escala. Era una red cuidadosamente tejida de corrupción, contrabando y lavado de dinero. Omar no solo estaba involucrado, sino que parecía ser una pieza clave. Isabela dejó los documentos sobre la mesa, su mente luchando por comprender lo que había descubierto. El hombre con quien se había casado, el hombre que decía amarla, había llevado una vida completamente diferente, una vida llena de secretos oscuros que nunca había imaginado. ¿Todo esto es real?, preguntó, mirando a Karim con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Cómo pudo ocultar algo tan grande? Karim, aunque menos emocional, compartía su conmoción. Omar siempre fue reservado con sus negocios. Sabíamos que tenía mucho poder, pero nunca pensé que llegara tan lejos. Esto va más allá de lo que cualquiera de nosotros pudo imaginar. Y lo peor de todo es que ahora nosotros estamos en medio de esto. Isabela sintió un frío recorrerle el cuerpo. Su matrimonio con Omar, que alguna vez había parecido un cuento de hadas, se desmoronaba frente a sus ojos. El hombre que había amado, que había prometido protegerla y cuidarla, resultó ser un desconocido, alguien que vivía en las sombras, rodeado de mentiras y engaños. En los días siguientes, siguieron encontrando más pruebas. Cuentas bancarias en paraísos fiscales, propiedades adquiridas bajo nombres falsos, y lo más inquietante de todo, correspondencia con personas cuyo historial criminal era tan largo como peligroso. A medida que más piezas del rompecabezas se unían, Isabela se daba cuenta de que Omar había estado involucrado en negocios con organizaciones criminales, personas que no se detenían ante nada para mantener su poder. Esto podría ser la razón por la que lo mataron, dijo Karim una tarde, mientras estudiaba uno de los contratos fraudulentos. Si Omar intentó salirse de esto o traicionó a las personas equivocadas, no es difícil imaginar por qué lo quisieron fuera del camino. Isabela, perdida en sus pensamientos, solo podía pensar en cuán poco había conocido a su esposo. ¿Había sido todo una mentira? Desde el principio, Omar había planeado usarla como una tapadera, como un escudo para proteger su imperio corrupto. Las dudas comenzaron a devorarla. No solo se enfrentaba al dolor de perder a Omar, sino al hecho de que la vida que habían construido juntos estaba basada en mentiras. Pero a pesar de lo destrozada que se sentía, una nueva determinación empezó a tomar forma en su interior. Isabela no solo quería descubrir la verdad sobre la muerte de Omar, ahora también quería limpiar su nombre y tal vez, de alguna manera, redimir la memoria del hombre que había amado. Sin embargo, sabía que para hacerlo tendría que enfrentar a los mismos enemigos que lo habían destruido. Karim, observando el silencio de Isabela, finalmente rompió la tensión. Lo que descubramos aquí no será fácil de manejar. Estos hombres no dudarán en hacernos lo mismo que a Omar si creen que nos acercamos demasiado a la verdad. Isabela lo miró fijamente, con el dolor y la determinación entremezclándose en sus ojos. No me importa, respondió en voz baja. No voy a detenerme hasta saber quién hizo esto. Sabían que estaban adentrándose en un terreno peligroso, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. La oscuridad que rodeaba a Omar estaba a punto de desatarse por completo, y ellos tendrían que enfrentarse a las consecuencias. A medida que las investigaciones avanzaban y los secretos oscuros de Omar salían a la luz, Isabela y Karim se encontraban pasando cada vez más tiempo juntos. Al principio, la tensión entre ambos era palpable, él seguía sin confiar completamente en ella, y ella aún veía en Karim a alguien frío y distante, cargado de sospechas. Sin embargo, las largas horas compartiendo documentos, revisando cuentas ocultas y discutiendo teorías sobre lo que realmente había ocurrido, comenzaron a romper esas barreras. Una tarde, mientras revisaban papeles en la biblioteca de la casa, Isabela se dio cuenta de algo inesperado: la presencia de Karim ya no la hacía sentir incómoda como antes. De hecho, en algún punto de esas semanas de trabajo en equipo, había comenzado a apreciar su compañía. La forma en que él analizaba los detalles, su enfoque calculado pero preciso, y la manera en que siempre encontraba la calma en el caos. Isabela nunca había pensado en Karim de esa manera antes, pero ahora,
cada vez que cruzaban miradas, sentía una corriente eléctrica que no podía ignorar. Creo que encontré algo, dijo Karim, rompiendo el silencio mientras le pasaba un documento. Isabela lo tomó, pero su atención no estaba completamente en el papel. Lo miró a los ojos, observando cómo su concentración se centraba en cada detalle de la investigación. Nunca había notado antes lo intensos que eran sus ojos, ni la determinación que los iluminaba cuando estaban cerca de una pista. Gracias, respondió ella, sin poder evitar que su voz sonara un poco más suave de lo usual. Karim levantó la vista, notando el cambio en el tono de Isabela. Por un segundo, su mirada se suavizó, y algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso, una conexión que iba más allá del luto compartido por Omar y la búsqueda de justicia. Había algo más, algo que ambos habían estado ignorando, pero que se hacía más evidente con cada día que pasaba juntos. Esa noche, mientras se despedían para ir a sus respectivas habitaciones, Karim se detuvo un momento en el pasillo. Isabela, comenzó, como si quisiera decir algo más, pero las palabras parecían no salir. Ella se giró, su corazón acelerado por razones que no tenían nada que ver con los documentos o las pruebas. ¿Qué ocurre?, preguntó suavemente, con la misma inquietud que sentía desde hacía días. Karim la miró a los ojos por un largo momento, antes de negar con la cabeza y dar media vuelta. Nada. Buenas noches, dijo, pero su voz traicionaba algo más, algo que quedaba sin decir. Isabela se quedó en el pasillo, sintiendo cómo la distancia entre ambos se volvía cada vez más difícil de mantener. Había algo en Karim que la atraía, algo que la hacía olvidar, aunque fuera por unos segundos, la oscuridad que rodeaba la muerte de Omar. Pero también sabía que dejarse llevar por esos sentimientos era peligroso. No solo por lo que implicaba para la memoria de su esposo, sino porque aún quedaban muchas preguntas sin responder. ¿Podía confiar realmente en Karim? En los días siguientes, la atracción entre ellos se hizo aún más evidente. Cada vez que sus manos se rozaban mientras intercambiaban documentos o cada vez que sus miradas se cruzaban en medio de una discusión, había una tensión innegable. Karim, siempre serio y calculador, comenzó a mostrarse más protector con ella, casi involuntariamente. Y aunque Isabela intentaba mantener la distancia, su propia confusión emocional le impedía mantenerse fría y desapegada. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora en la que ambos habían revisado contratos y testimonios, decidieron tomar un respiro en la terraza de la casa. El aire fresco de la noche los envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, no hablaron sobre Omar, ni sobre el caso. No puedo evitar pensar en lo mucho que todo ha cambiado, dijo Isabela, mirando hacia las montañas, la voz cargada de melancolía. Karim asintió, pero en lugar de responder con palabras, la miró fijamente, con una intensidad que la desarmó. A veces, cuando el mundo cambia de forma tan drástica, nosotros también lo hacemos, dijo finalmente, con una sinceridad que ella no había visto antes en él. Isabela sintió su corazón acelerarse, y antes de que pudiera detenerse, dio un paso más cerca de él. La proximidad entre ambos era innegable, y lo que había empezado como una relación de desconfianza y sospecha se estaba transformando en algo mucho más complicado. Karim se inclinó ligeramente hacia ella, sus ojos buscando los de Isabela en busca de una señal. Ambos sabían que lo que estaba ocurriendo entre ellos no era solo una simple atracción física, era algo más profundo, alimentado por el peligro y la incertidumbre en la que vivían. Y ahora, ambos estaban a punto de cruzar una línea de la que tal vez no podrían regresar. A medida que la conexión entre Isabela y Karim se hacía más profunda, también lo hacían los descubrimientos sobre la vida oculta de Omar. Los documentos que habían encontrado los llevaron a nombres y lugares que Isabela jamás habría imaginado. Aunque la verdad dolía, también aclaraba las muchas preguntas que ambos tenían. Omar no solo había estado involucrado en negocios turbios, sino que había estado buscando una forma de salir de ellos, algo que lo había puesto en una posición vulnerable. Una noche, mientras revisaban una serie de correos electrónicos ocultos en un servidor privado, Karim encontró un intercambio de mensajes entre Omar y un hombre llamado Alejandro Garza, un magnate con conexiones en el mundo de los negocios ilegales. Alejandro no solo era conocido por su riqueza,
sino por su capacidad para eliminar a cualquier persona que se interpusiera en su camino. «Mira esto», dijo Karim, señalando la pantalla del portátil. Isabela se acercó y leyó en silencio. El mensaje de Alejandro era directo, casi amenazante. «No puedes simplemente retirarte, Omar. Nadie sale de este negocio sin consecuencias. Ya sabes cómo funcionan las cosas. Nos vemos pronto». Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Alejandro Garza? He escuchado su nombre antes, murmuró. Está vinculado a varios casos de corrupción y tráfico, pero siempre ha salido impune. Nadie puede tocarlo. Karim asintió, su mandíbula tensa. Es un hombre muy peligroso. Si Omar estaba intentando salirse de los negocios con él, no me sorprende que haya sido marcado como objetivo. No te retiras de algo así sin pagar un precio. Los correos mostraban una clara tensión entre Omar y Alejandro. Al parecer, Omar había comenzado a desmantelar sus vínculos ilegales, tratando de limpiar su nombre y alejarse de todo. Sin embargo, Alejandro y otros socios no estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente. Los mensajes revelaban que Omar había sido amenazado repetidamente, pero también mostraban que él había hecho planes para cortar lazos, lo que explicaba su creciente paranoia en los últimos meses de su vida. Isabela se recostó en la silla, procesando la magnitud de lo que habían descubierto. Él estaba intentando protegerme, susurró, más para sí misma que para Karim. Omar quería una nueva vida, lejos de todo esto, pero no lo dejaron. Karim la miró con una mezcla de compasión y frustración. Es posible que Omar pensara que podía manejarlo, que podía controlar a Alejandro y al resto de sus socios. Pero subestimó lo despiadados que son. La verdad empezaba a emerger con más claridad. Omar no había sido asesinado solo por su implicación en los negocios ilegales, sino porque estaba tratando de salirse de ellos. Había hecho movimientos para proteger a Isabela, para asegurarse de que ella no quedara atrapada en el fuego cruzado, pero al final, esos mismos movimientos lo habían puesto en el punto de mira de sus socios. Karim se levantó y comenzó a caminar por la habitación, pensativo. Alejandro no solo es peligroso por lo que sabe, sino por lo que puede hacer. Si él fue el responsable de la muerte de Omar, entonces estamos en peligro también. No va a detenerse hasta asegurarse de que no quede rastro de todo esto. Isabela lo observó, sintiendo una mezcla de miedo y determinación crecer dentro de ella. No solo quería respuestas, ahora quería justicia. Quería exponer la verdad, no solo sobre Omar, sino sobre todo lo que Alejandro había hecho. Pero sabía que enfrentarse a alguien como él requería algo más que voluntad. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su voz firme pero temblorosa. Karim se detuvo, volviendo a mirarla. Había un brillo en sus ojos que Isabela no había visto antes, una mezcla de resolución y rabia contenida. Lo enfrentamos, dijo, sin titubear. Sabemos lo suficiente para hacerle daño, pero tenemos que ser cuidadosos. Alejandro es inteligente y, sobre todo, peligroso. Si hacemos un movimiento en falso, estaremos muertos. El silencio que siguió a esas palabras fue pesado. Isabela sabía que Karim tenía razón, pero también sabía que no podían quedarse quietos. Omar había intentado huir de ese mundo, y había pagado el precio con su vida. Ahora, tanto ella como Karim estaban atrapados en el mismo juego, y la única forma de sobrevivir era desmantelar todo desde dentro. Si Omar trató de salirse, dijo Isabela lentamente, procesando la información, entonces debe haber dejado algo, alguna prueba o un plan que no hemos encontrado todavía. Algo que podamos usar contra Alejandro. Karim asintió. Omar no era estúpido. Sabía con quién estaba tratando. Si vamos a enfrentarnos a Alejandro, vamos a necesitar todo lo que Omar dejó oculto. Y si está ahí, lo encontraremos. La verdad seguía desenredándose, pero el golpe más doloroso aún estaba por llegar. Mientras Isabela y Karim revisaban más documentos y correos electrónicos antiguos de Omar, encontraron algo que no esperaban, múltiples mensajes de una mujer llamada Valentina. Al principio,
Isabela pensó que era solo otra de las tantas socias involucradas en los negocios ilícitos de Omar, pero a medida que leía más, la realidad empezó a hacerse evidente de manera devastadora. Valentina no era solo una socia comercial. El tono de los correos era íntimo, cargado de una complicidad que Isabela jamás había sospechado. Con manos temblorosas, siguió leyendo, y lo que encontró terminó de destruirla. Omar y Valentina habían estado manteniendo una relación amorosa en secreto durante todo el tiempo que Isabela había estado casada con él. Las palabras que Omar le escribía a Valentina eran apasionadas, incluso protectoras. La trataba con la misma ternura con la que, alguna vez, había tratado a Isabela. Karim, quien también estaba leyendo los correos, se detuvo y miró a Isabela. Sabía lo que ella estaba sintiendo sin que dijera una palabra. Isabela intentó hablar, pero no sabía qué decir en una situación así. No. No puede ser, susurró ella, apartando los ojos de la pantalla, su respiración agitada. Omar no me haría esto. No puede ser verdad. El dolor era insoportable. La traición de Omar no solo estaba en su implicación en los negocios ilícitos, sino en algo mucho más personal y devastador, su infidelidad. Había entregado su confianza, su amor, a un hombre que le había mentido en más de un sentido. Mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, Isabela sintió como su mundo, que ya se estaba desmoronando, se desintegraba por completo. Lo siento mucho, Isabela, dijo Karim, con voz sincera. Sabía lo que esta revelación significaba para ella. Hasta ese momento, aunque la verdad sobre los negocios de Omar había sido dolorosa, Isabela siempre había pensado que al menos su relación personal con él había sido real. Pero ahora, esa certeza también había sido arrancada de raíz. Isabela se levantó de golpe de la mesa, sintiendo que apenas podía respirar. La habitación se sentía pequeña, sofocante. Tengo que salir, dijo rápidamente, su voz quebrada. Necesito aire. Salió corriendo de la casa, con Karim siguiéndola de cerca. Afuera, el aire frío de la noche la golpeó, pero no fue suficiente para calmar el torbellino de emociones que sentía. La traición era demasiado grande, demasiado dolorosa para procesarla en ese momento. Omar la había engañado, no solo con mentiras sobre sus negocios, sino también con su amor. Había compartido su vida, su cuerpo, con otra mujer mientras Isabela vivía en la ignorancia, creyendo en un matrimonio construido sobre falsedades. Karim la alcanzó en el jardín, manteniendo una distancia respetuosa. Sabía que Isabela necesitaba espacio, pero también sabía que no podía dejarla sola en un momento tan vulnerable. No tienes que estar sola en esto, dijo en voz baja, aunque sabía que sus palabras apenas podían aliviar el dolor que ella estaba sintiendo. Isabela se giró hacia él, con lágrimas en los ojos, su cuerpo temblando por el peso de la revelación. Todo fue una mentira, Karim. Todo. Omar, él me mintió sobre todo. No sé en qué creer ahora. No sé cómo seguir adelante después de esto. Karim se acercó lentamente, con cuidado. Sabía que cualquier movimiento en falso podría hacer que Isabela se derrumbara por completo. Lo que Omar hizo, lo que descubrimos, nada de eso cambia lo que eres, dijo, su voz firme pero gentil. Lo que él hizo estuvo mal, y lo vas a superar. No estás sola. Isabela lo miró a los ojos y, por primera vez, sintió una chispa de consuelo en medio del caos. Aunque aún estaba devastada, había algo en la sinceridad de Karim que la anclaba, que la mantenía de pie cuando todo lo demás se derrumbaba. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. La traición de Omar era solo una parte de la historia, y aún quedaba mucho por descubrir. Isabela y Karim finalmente encontraron el rastro de Alejandro y Valentina. Los correos, las transacciones sospechosas y las pistas que habían reunido los llevaron a una vinícola remota en las colinas de Mendoza. Era un lugar aislado, rodeado por hectáreas de viñedos que parecían extenderse hasta el horizonte, un escondite perfecto para quienes querían mantenerse fuera del radar. Al caer la tarde, llegaron a la entrada del lugar. El sol se estaba ocultando tras las montañas, pintando el cielo de tonos anaranjados, pero el aire estaba cargado de tensión.
Ambos sabían que este era el momento decisivo. Se miraron brevemente antes de descender del coche, con la comprensión silenciosa de que estaban entrando en territorio peligroso. ¿Estás lista?, preguntó Karim, su voz firme, pero con un tono de preocupación. Isabela asintió, intentando controlar el temblor en sus manos. No hay vuelta atrás, respondió con determinación. Caminaron en silencio hacia la entrada de la vinícola. Las sombras alargadas de los viñedos los envolvían, y con cada paso, la sensación de peligro se hacía más intensa. Finalmente, llegaron a un granero convertido en sala de reuniones, desde donde se escuchaban voces bajas. Sin duda, Alejandro y Valentina estaban adentro. Tienen que estar aquí, murmuró Karim, sacando una pequeña linterna para iluminar el oscuro corredor. Se acercaron con cautela, deteniéndose justo antes de entrar. Karim hizo un gesto a Isabela para que se quedara atrás mientras él espiaba por una rendija en la puerta. Allí estaban. Alejandro, sentado en una mesa, con una copa de vino en la mano, y Valentina, a su lado, discutiendo en voz baja. El ambiente en la habitación era tenso. Ambos sabían que estaban en problemas. Karim inhaló profundamente antes de empujar la puerta de golpe. «Se acabó, Alejandro», gritó, irrumpiendo en la sala. Alejandro se levantó de inmediato, sorprendido, pero su expresión cambió rápidamente de sorpresa a desdén. Valentina, al ver a Isabela, dejó caer su copa de vino, pero no dijo nada. El silencio que siguió fue asfixiante. ¿Así que vinieron a buscarnos?, dijo Alejandro con una sonrisa torcida. Supongo que no podían dejarlo ir, ¿verdad? Isabela dio un paso adelante, el dolor y la rabia hervían dentro de ella. Sabemos lo que hiciste, Alejandro. Sabemos que tú y Valentina asesinaron a Omar cuando intentó salir de los negocios sucios. Ya no puedes ocultarlo. Alejandro rió fríamente, ignorando por completo la acusación. Omar fue un estúpido. Creyó que podía jugar en las grandes ligas y luego escapar sin consecuencias. Pero ustedes dos están cometiendo el mismo error. Deberían haberse quedado en casa. La tensión en la sala era insoportable. Alejandro dio un paso hacia ellos, pero Karim lo detuvo, levantando la mano. No te acerques, Alejandro. Todo termina aquí. Ya hemos recopilado suficiente para llevarte a la cárcel. Los ojos de Alejandro se entrecerraron peligrosamente. El hombre siempre había sido calculador, pero ahora estaba acorralado, y cuando los depredadores se ven atrapados, se vuelven más peligrosos. De repente, su mano se movió hacia el interior de su chaqueta. «Cuidado», gritó Karim, lanzándose hacia Isabela justo cuando Alejandro sacaba un arma y la apuntaba hacia ellos. Valentina gritó, pero no intentó detenerlo. Karim e Isabela se cubrieron detrás de un pilar mientras Alejandro disparaba, el sonido de las balas retumbando en el pequeño espacio. El eco de los disparos resonó en el aire, mientras ambos intentaban desesperadamente no ser alcanzados. «No saldrán vivos de aquí», gritó Alejandro, fuera de sí. El corazón de Isabela latía con fuerza. Estaban al borde de la muerte, pero no podían rendirse ahora. En un momento de calma, Karim se levantó rápidamente y lanzó una pesada lámpara de pie hacia Alejandro, quien perdió el equilibrio, permitiendo a Karim abalanzarse sobre él. En el forcejeo, el arma de Alejandro cayó al suelo, deslizándose por la habitación. «Isabela, corre», gritó Karim, mientras luchaba por inmovilizar a Alejandro. Isabela, respirando agitadamente, vio la pistola en el suelo. Sabía que ese momento definiría su futuro. Mientras Valentina intentaba huir, Isabela la interceptó, mirando a la mujer que había sido la amante de su esposo, la persona que había ayudado a destruir su vida. El conflicto estaba lejos de haber terminado, pero el enfrentamiento había alcanzado su punto crítico. La sala estaba llena de tensión y desesperación. Alejandro luchaba con todas sus fuerzas para liberarse del agarre de Karim, quien, exhausto, hacía todo lo posible para mantenerlo bajo control. Valentina, por su parte, había sido acorralada por Isabela, quien la miraba con una mezcla de odio y dolor. «No puedes seguir ocultándolo»,
Gritó Isabela, su voz temblorosa pero cargada de determinación. Confiesa de una vez. Sé que tú también estuviste involucrada en la muerte de Omar. Lo amabas, ¿no? Dilo. Valentina, visiblemente nerviosa, retrocedió un paso, mirando de reojo a Alejandro, quien seguía forcejeando. Sus ojos traicionaban el miedo que sentía, y por un momento, pareció vacilar. Finalmente, las paredes que había levantado durante tanto tiempo estaban comenzando a colapsar. Yo no quería que esto terminara así, murmuró Valentina, con la voz quebrada. Alejandro, él planeó todo. Omar intentaba salir, y él no lo permitiría. Karim, aún forcejeando con Alejandro, escuchó la confesión y, con un último esfuerzo, logró inmovilizarlo. Pero Alejandro no iba a caer sin luchar. Con un movimiento rápido, sacó una pequeña navaja que llevaba oculta y, antes de que Karim pudiera reaccionar, lo cortó en el costado. El grito de dolor de Karim resonó en la sala, y él cayó al suelo, sangrando profusamente. No. Gritó Isabela, paralizada por el terror al ver a Karim caer. Su corazón latía con fuerza, y una oleada de miedo y angustia la invadió al ver la vida de Karim pender de un hilo. Alejandro, aprovechando el caos, intentó huir, pero Isabela no iba a dejarlo escapar. A pesar de que su cuerpo temblaba de miedo, se lanzó hacia la pistola que había caído en el suelo y la apuntó hacia él, con las manos aún temblorosas. «Detente, Alejandro», dijo con la voz quebrada, pero firme. «Esto termina aquí». Alejandro se giró lentamente, con una sonrisa cruel en su rostro. «¿Vas a dispararme, Isabela? ¿Tienes lo que se necesita para hacerlo?» Las manos de Isabela temblaban aún más, pero su determinación no flaqueaba. Había sufrido demasiado, había perdido demasiado, y sabía que este era el momento de poner fin a todo el sufrimiento que Alejandro y Valentina le habían causado. Justo en ese momento, las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. Alejandro, furioso, intentó hacer un último movimiento hacia Isabela, pero antes de que pudiera alcanzarla, las fuerzas policiales irrumpieron en la sala. Los oficiales lo inmovilizaron rápidamente, mientras Isabela dejaba caer el arma al suelo, exhausta tanto física como emocionalmente. La pesadilla estaba llegando a su fin, pero el costo había sido demasiado alto. Karim, sangrando en el suelo, apenas consciente, fue rápidamente atendido por los paramédicos que llegaron con la policía. Isabela se arrodilló a su lado, lágrimas deslizándose por su rostro mientras le tomaba la mano. «Karim, aguanta, por favor», suplicaba, su voz rota por el dolor y el miedo. «No me dejes, no ahora». Karim, con los ojos entrecerrados, la miró con esfuerzo, luchando por mantenerse despierto. «No te preocupes, estaré bien», susurró con una leve sonrisa, aunque su rostro reflejaba el dolor que sentía. A lo lejos, Valentina observaba la escena, con las manos esposadas, mientras los oficiales se la llevaban. Había confesado su participación, pero ahora enfrentaría las consecuencias. Alejandro también fue arrestado, su mirada llena de odio dirigida hacia Isabela y Karim mientras lo llevaban lejos. El plan que habían orquestado para deshacerse de Omar había fracasado, y ahora, finalmente, la justicia se impondría. Sin embargo, para Isabela, la victoria sabía amarga. Habían descubierto la verdad, pero a un precio demasiado alto. Su corazón estaba en conflicto, roto por las traiciones y por el sufrimiento de Karim, quien ahora luchaba por su vida. Las luces de las ambulancias y los coches de policía iluminaban el lugar, pero en su interior, todo era oscuridad. La batalla física había terminado, pero las cicatrices emocionales apenas comenzaban a mostrarse. Los días posteriores a la detención de Alejandro y Valentina fueron un torbellino de emociones. Con el caso cerrado y el nombre de Omar finalmente limpio, Isabela sentía una mezcla de alivio y agotamiento. El misterio que había consumido su vida durante meses estaba resuelto, pero el vacío que Omar dejó seguía allí, junto con las cicatrices profundas de las traiciones que había descubierto. Karim, aún recuperándose de sus heridas, pasaba la mayor parte del tiempo en reposo. La herida física estaba sanando,
pero ambos sabían que las heridas emocionales eran mucho más difíciles de curar. El vínculo que habían formado durante la búsqueda de la verdad se había fortalecido, y ahora, con el peligro inmediato desaparecido, quedaban solos frente a una nueva realidad. Una tarde, mientras Karim descansaba en una silla frente al amplio ventanal de la casa, Isabela se le acercó con una taza de té. Sus ojos se encontraron, y aunque no necesitaron decir nada en ese momento, ambos sabían que una conversación inevitable se avecinaba. «Gracias», dijo Karim con una sonrisa leve, tomando la taza de té. «Parece que no has dejado de cuidarme desde todo esto». Isabela se sentó a su lado, con las manos entrelazadas sobre su regazo. «Es lo menos que puedo hacer, después de todo lo que hemos pasado». Su voz sonaba tranquila, pero la tensión en el aire era palpable. Durante un momento, el silencio se instaló entre ellos, solo roto por el suave susurro del viento en los viñedos que se extendían más allá del ventanal. Finalmente, Isabela tomó una profunda respiración y habló. «Karim, no sé cómo continuar a partir de ahora», confesó, su voz quebrándose levemente. «Todo ha cambiado tanto. Omar, todo lo que descubrí, y luego tú». Y miró hacia él, sus ojos reflejaban la confusión que sentía en su interior. «No sé cómo sentirme». Karim la miró con una mezcla de comprensión y dolor. Él también estaba atrapado en ese mismo conflicto. Lo que había surgido entre ellos no había sido planeado, pero tampoco podía negarse. Se habían enamorado, aunque el precio había sido alto. «Lo sé, Isabela», respondió Karim, su voz suave pero sincera. «Sé que todo es complicado, que el pasado está lleno de heridas que ambos tenemos que cargar. Pero, lo que siento por ti es real. Nunca planeé que sucediera, y sé que tú tampoco». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pero aquí estamos, y no podemos ignorarlo». Isabela sintió una oleada de emociones recorrerla. Estaba enamorada de Karim, pero la culpa y el dolor seguían presentes. La sombra de Omar aún la perseguía, y aunque había descubierto la verdad sobre su traición, seguía siendo parte de su vida. Pero había algo en Karim que la hacía sentir viva, algo que le devolvía la esperanza, a pesar de todo lo que había pasado. «Tienes razón», admitió ella, su voz apenas un susurro. «No podemos ignorarlo. Pero, no sé si estoy lista para seguir adelante. Todo ha sido tan rápido, y aún no sé cómo cerrar ese capítulo de mi vida». Karim asintió, entendiendo su indecisión. «No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora», dijo, acercándose un poco más. «Solo quiero que sepas que estoy aquí. Que te esperaré, por mucho tiempo que necesites». Isabela lo miró con gratitud, sintiendo un calor reconfortante en su pecho. A pesar de todo, Karim había estado a su lado, y en ese momento se dio cuenta de que no tenía que apresurarse. El futuro era incierto, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía opciones. Ambos se quedaron en silencio, contemplando el paisaje frente a ellos. Sabían que el camino hacia adelante sería difícil, pero también sabían que, pase lo que pase, no tendrían que enfrentarlo solos. Y aunque el amor entre ellos era real, las cicatrices de lo vivido seguían ahí, recordándoles que, por ahora, el futuro era una página en blanco, y el próximo capítulo estaba aún por escribirse. El sol del Caribe bañaba Cartagena con su luz cálida, mientras Isabela caminaba por las calles empedradas de la ciudad que siempre había sido su hogar. Sin embargo, después de todo lo que había vivido, el lugar ya no se sentía igual. Había dejado atrás el capítulo más doloroso de su vida, pero sabía que el pasado, con todas sus sombras, aún la acompañaba de alguna manera. A su lado, Karim caminaba en silencio, sus pasos en sintonía con los de ella. Habían decidido regresar a Cartagena juntos, buscando una nueva vida lejos de los recuerdos de Mendoza, de Omar y de todo lo que había sucedido. Aunque aún no estaba completamente recuperado de sus heridas físicas, Karim había insistido en estar allí, a su lado. «Este lugar tiene una energía diferente», comentó Karim, rompiendo el silencio, mientras observaba las coloridas fachadas de las casas coloniales. «Es como si todo aquí respirara vida». Isabela asintió con una leve sonrisa. Cartagena,
con su vibrante cultura y su brisa marina, siempre había sido un refugio para ella. Es por eso que quise volver aquí, respondió. Necesitaba un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Lejos de todo. Había tomado la difícil decisión de dejar atrás la mayor parte de la fortuna de Omar. Había donado grandes sumas a organizaciones benéficas y solo se quedó con lo suficiente para empezar una vida modesta y tranquila en Cartagena. El dinero de Omar estaba cargado de demasiados recuerdos dolorosos, y no quería que su futuro estuviera marcado por las decisiones que él había tomado. Sabes, no todos dejarían una fortuna como esa, dijo Karim, con una mezcla de admiración y comprensión. Pero entiendo por qué lo hiciste. Isabela se detuvo frente al mar, dejando que el viento jugara con su cabello. Esa fortuna representaba todo lo que Omar me ocultó, dijo, con un tono más serio. Cada decisión que tomó, cada mentira, todo está ahí. Quiero algo diferente para nosotros. No quiero que nuestras vidas estén definidas por su sombra. Karim asintió, quedándose a su lado. Aunque el amor entre ellos era real, ambos sabían que el camino no sería fácil. El fantasma de Omar seguía presente, y de vez en cuando, sus decisiones pasadas aparecían en sus pensamientos. Sin embargo, lo que importaba ahora era lo que harían con su futuro. «Vamos a estar bien, ¿verdad?», preguntó Isabela, buscando confirmación en los ojos de Karim. Él la miró con una sonrisa tranquilizadora, aunque pequeña. «Lo estaremos», dijo, tomando su mano suavemente. «Hemos pasado por lo peor. Lo que venga ahora, lo enfrentaremos juntos». El amor entre ellos no había sido planeado, y había nacido en medio de circunstancias complicadas y dolorosas. Pero en su corazón, Isabela sabía que ese amor era lo que le daba fuerzas para seguir adelante. Aunque las cicatrices del pasado no desaparecerían de inmediato, estaban aprendiendo a vivir con ellas, a entender que esas marcas no definían quiénes eran ni lo que podían llegar a ser. Mientras caminaban de regreso hacia su nueva casa, la vida en Cartagena seguía fluyendo a su alrededor. Las risas de los niños en la plaza, el bullicio de los vendedores ambulantes, el sonido lejano de la música que llenaba las calles, todo le recordaba que el mundo no se había detenido. Había esperanza, incluso después de tanta oscuridad. «¿Qué te parece si cenamos en algún lugar cerca del mar esta noche?», sugirió Karim, buscando un momento de normalidad en medio de todo lo vivido. Isabela lo miró, sintiendo una calidez que la llenaba de paz. «Me encantaría», respondió. El futuro era incierto, como siempre lo había sido, pero ya no le temía. Juntos, ella y Karim enfrentarían lo que viniera, sabiendo que habían sobrevivido a lo peor. Ahora, era tiempo de empezar de nuevo, de construir algo basado en la verdad, el amor y la libertad de las sombras del pasado. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.